Bueno, pues aquí estamos sin el invitado porque ha tenido algunos inconvenientes para la conexión, Yanesi. Pero Sí, vamos a ver si puede entrar en un ratito y si no, bueno, pues seguimos conversando aquí con los amigos televidentes, Yanesi. claro que sí, hay muchísimos temas. Uno de ellos es, Lindsay, que hoy creo que la vocera de la presidencia, Milagros Germán, informó que como que iban a hablar bien de las cifras, que por qué la confusión de la pasada semana con relación a los 36 muertos en un día, que ha sido una cifra récord desde que comenzó la pandemia. Independientemente de lo que haya ocurrido o no, yo creo que la nueva gestión, el Gabinete de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública tiene que mejorar la comunicación con relación a la información que están sirviendo sobre el estado de la pandemia. ¿Por qué? Porque si usted viene y dice, porque lo que se acostumbra es que el reporte es las últimas 24 horas, lo que se reporta. Entonces yo no tengo por qué pensar que eso, que usted lo que ha hecho es recoger todas las muertes que han pasado en un mes y las sirve en un día y yo pensar que fue que usted cambió la metodología de recabar esa información. Pero eso genera pánico porque hasta el propio presidente de la República dijo, bueno, si hubo 36 muertos, si se han disparado las muertes por el COVID, pues hay que llamar al gabinete y a ver qué vamos a hacer, porque parecería que retrocedemos y no fue así. Más, pero de hecho, antes de que se dieran algunas explicaciones que ya se han dado, me parece, mi lógica me llevó a pensar, digo yo, debe haber alguna forma, debe hacer muertes anteriores. ¿Por qué? Porque aquí no hay un desbordamiento del sistema hospitalario. Hemos visto que al contrario se ha ido descongestionando el sistema, entonces, ¿por qué va a haber tantas muertes? Lo que sí hay es una mala gestión comunicacional desde el Gabinete de Salud hasta el Ministerio de Salud Pública con este tema y es muy delicado, no solamente porque se trata de la salud, sino porque eso genera pánico y lo que queremos es quizás llevar un poco de tranquilidad a la ciudadanía, que estamos controlando el virus, que se está haciendo lo que se tiene que hacer y que podemos tener esperanza en que vamos a mejorar. En esto la información oportuna y adecuada en el momento correcto también juega un papel importante. Porque fíjense ustedes, imagínense que ellos logren recoger y ahora tener un enfoque, una estrategia de comunicación adecuada. Ya generaron la duda de cómo, de si son ciertas o no las cifras y no era necesario llegar hasta ahí. Evidentemente que hay mucha improvisación en ese tema que no debe quedar suelto. Sobre todo, Yanesi, porque ya tenemos una muy mala experiencia con la gestión pasada y el mal manejo que le dio al tema comunicación, al tema sanitario, verdadero desastre. Yo particularmente entendía que el equipo que está trabajando con el tema sanitario iba a venir un poco más agresivo. Y cuando hablo de agresivo es en el sentido de que empezaran los cuestionamientos, empezaran las soluciones, el poder comunicar cada cosa al ciudadano, una campaña agresiva de comunicación en los medios para ir concientizando al ciudadano, en fin. Esto no sucedió. Esto no ha sucedido hasta el momento. Se le debe de dar una tregua al gobierno, pero ya empieza un tanto la desesperación. Y yo creo que en ese sentido hay que apurar el paso. Tanto el tema sanitario como el tema salud como que han subido, bajado, que si dicen una cosa hoy, otra mañana, y yo creo que es mejor quizás no informar tanto, decirle a la población que se está en el diseño de un plan a cortísimo plazo, porque todo tiene que ser de urgencia, todo tiene que ser para ayer, ni siquiera para hoy. La salud, el que está quejado de salud no espera. Tú no puedes decirle, mira, aguanta el dolor hasta mañana o hasta la semana que viene que yo te voy a atender. O sea, cuando una persona se siente mal, por razón que sea, es emergencia, es urgencia que se le atienda y que se le dé el servicio del lugar.
Ojalá y a partir de hoy, lunes, las cosas empiecen a cambiar un poquito en ese sentido y se empiece a generar un poco de confianza en el sistema sanitario, que hasta el momento todavía no se le da respuesta, la gente está paciente, la gente está esperando, pero también esa paciencia se va agotando. Mira, ya Manuel parece que va a entrar, pero antes de hacerlo, hay otro tema, Yanesi, también importante, y es que en el día de hoy la comisión que tiene que ver con la escogencia de los miembros de la Junta, los próximos jueces que van a integrar el pleno de la Junta, se reúne. Ricardo de los Santos, que es quien la preside, da la información y a partir de hoy lunes, luego de esa reunión, tienen 60 días para poder seleccionar estos jueces. Eso no requiere de tanto tiempo, pero bueno, y ya se empiezan a aflorar algunos nombres. El PLD, por ejemplo, dijo que ellos no van a apoyar al presidente actual del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, porque supuestamente Román Jaques no los complació a ellos en dictar una sentencia, específicamente Román Jaques. Hay varios miembros de ese tribunal, pero ellos se ensañan contra Román Jaques, que es el presidente, que ellos no lo apoyarían porque él no falló a favor de los PLDistas en 2 diputaciones, en una confrontación que había entre el PRM y el PLD. Y como falló a favor del PRM, ellos entienden que ellos por esa razón no van a apoyar a que Román Jaques pudiera ser el presidente de la Junta Central Electoral. Señores, cuánta mezquindad y cuánta bajeza en la política, y de manera tan descarada, ¿se atreven a decirlo en los medios, Yanesi? Porque eso No, fue no, posición. no, definitivamente que tienen problemas de adaptación a lo que la sociedad está pidiendo. El Partido de la Liberación Dominicana necesita revisarse, porque hay que recordarle que lo que le sucedió fue que ellos presionaron al presidente del tribunal, oiga bien, en el primer trimestre, más o menos entre marzo, abril del 2019, para que le diera una sentencia favorable a su pupilo, aliado fundamental, el PRD. Entonces recuerden que lo amenazaron a Román y los demás jueces con que lo iban a destituir, que lo iban a someter a un juicio político, porque no los complació. Entonces, como estos jueces resistieron la presión del poder, pues desde entonces el PLD le tiene como mala voluntad, vamos a decir, a Román Jaques y a los demás jueces, porque también ellos dicen a Román Jaques, pero eso es un órgano colegiado que las decisiones no la toma una sola persona. Si son 5, la decisión tiene que contar con el apoyo de 3. Pero todos los magistrados del Tribunal Superior Electoral han demostrado independencia de criterio, porque bien, el PRD se está quejando porque no lo han beneficiado con una sentencia que le quitó 2 diputados, pero ellos tenían otra litis con el PRM por la senaduría de Elías Piña, y el Tribunal Superior Electoral benefició al PLD en esa sentencia. Pero esa no le hace mal. Pero esa, ya tenemos a Manuel. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Manuel, buenos días, bienvenido por la mañana. Hola, hola Lindsay, ¿qué tal? Y mi querida amiga Yanesi, final, también. La veo por ahí. Saludos, Manuel. Buenos días, bienvenido. Gracias, Manuel, gracias. bueno, decíamos nosotras que qué bueno que nos vas a acompañar en estos últimos 20 minutos, que el tema de la justicia aquí en la República Dominicana es incierto. O sea, estamos viviendo unos momentos de pandemia, pero la pandemia se ha extendido al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia de tal forma que es la única entidad de todo el Estado, el aparato completo del Estado, que no trabaja normal, que no funciona normal, ni tampoco le otorga los derechos y se lo limita. Y mira quién, la Suprema Corte de Justicia le está limitando los derechos a los ciudadanos. ¿Qué tú nos puedes explicar de todo eso? ¿Qué
qué se viola o qué no se viola con esta actitud asumida por el sistema de justicia, en este caso la Suprema Corte, que es quien ha decidido todo esto. Sí, mira, Lindsay y Yanesi, la situación del aparato judicial, pues, es bastante preocupante. Preocupante porque se trata de una función, la función judicial, que tiene por finalidad tutelar derechos, los derechos fundamentales. Entonces es muy complicado explicar lo que sería mandar para su casa, vamos a decir, al Estado de Derecho, ¿no? Al servicio judicial, porque en definitiva eso fue lo que pasó aquí. Y esa es una de las grandes críticas que habrá que hacerse y que tendrá que ponderarse en su momento, ¿no? De cuando hagamos el análisis en retrospectiva de lo que ha sido el manejo estatal a la crisis del COVID-19 y en lo particular con el sistema de justicia. Yo creo que ciertamente la tecnología puede ayudar muchísimo, independientemente de que estemos o no en pandemia. Yo pienso que la tecnología puede ayudar muchísimo. Ahora, el tema es cómo imponer esto de forma tan dramática, no haciendo partícipe de este proceso, yo pienso a los usuarios del sistema de justicia. He visto con preocupación los enfrentamientos entre el Colegio de Abogados y el Poder Judicial. Y bueno, usted podrá decir o podrá pensar que no comulga con las ideas, con los planteamientos que haga, en este caso, el presidente del Colegio de Abogados, pero desde el punto de vista institucional, pues es el presidente del gremio de los profesionales del derecho. Yo pienso que el presidente de la Suprema Corte de Justicia debió buscar algún tipo de entendimiento o de generar algún espacio de diálogo para que las demandas que se hacían desde ese gremio pues fuesen al menos respondidas. Ya lo otro es de que yo siempre dije de que el Estado de Derecho no puede mandarse a la casa, es decir, el Estado de Derecho no se puede confinar. No podemos dejar en cuarentena la tutela judicial. Eso fue un error que se hizo, como tú bien dices. Ninguno vamos a decir, el brazo del Ejecutivo, en su mayoría, quedó operando. Es decir, no hubo un cierre absoluto. Podrá decirse que aquí tampoco lo hubo en el caso del Poder Judicial, pero la verdad es que sí en un momento lo hubo porque las secretarías de los tribunales cerraron. Contrario a lo que fue en el caso del Tribunal Constitucional, por ejemplo, y del Tribunal Superior Electoral, que rápidamente se ajustó en el caso del Tribunal Superior Electoral a la cabeza del magistrado Román Jaques, pues se hacían las audiencias por Zoom, por esta plataforma, que es la más fácil, que es la más, yo diría, la más accesible, ¿no?, de las personas. En el caso del Poder Judicial se utiliza el Microsoft Teams, que yo no digo que sea malo, lo que pasa es que es un poco más complicado que el Zoom, por ejemplo. Pero bueno, ya eso es un tema operativo. Lo que quiero decir es que esas instancias judiciales se adaptaron rápido al cambio y nunca cerraron sus puertas, nunca. En el caso del Poder Judicial, un tribunal, como lo es el Tribunal Superior Administrativo, que es el que está llamado a controlar la legalidad de las actuaciones de esa administración emergente que surge, ¿no?, a propósito de una declaratoria de estado de emergencia, esa administración pública anduvo a sus anchas, sin controles, ¿no? Porque esos controles que sabemos, por ejemplo, el control político, el control, por ejemplo, externo que se ejerce a través de la Cámara de Cuentas o de cuentos, como le dicen muchos, pues eso no existió nunca, ¿no? Entonces, uno esperaba que al menos en el órgano jurisdiccional se pudiera encontrar algún tipo de consuelo en esto del control, pero tampoco lo hubo. No hubo ninguna posibilidad siquiera de que los ciudadanos pudieran acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, a eso usted le suma que esas medidas de imponer la virtualidad
Yo creo que ha faltado diálogo en ese aspecto, reitero, con esos sectores que institucionalmente estamos llamados a observar eso, a respetarlo, porque son los interlocutores institucionales que existen, para bien o para mal. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal. Yo pienso que ahí el Poder Judicial ha fracasado en eso del diálogo con los actores institucionales que son los que, insisto, están llamados a ser los interlocutores válidos en ese aspecto. Y luego, por último, el tema de la virtualidad. Hay una precariedad normativa de hacer por la vía reglamentaria lo que se está haciendo por parte del Consejo del Poder Judicial. Pero, Manuel, ¿hay alguna posibilidad de que se puedan retomar las audiencias presenciales? ¿Es tan difícil? Porque no es el caso, por ejemplo, de la clase, no son niños, la gente debe tener la capacidad de mantener el distanciamiento y tomar las medidas de rigor. ¿Eso se ha debatido? ¿En qué punto está ese tema? Sí, no, mira, Yanesi, yo creo que ya el problema no son ni siquiera las audiencias. El problema, como yo digo, es llegar a la audiencia. ¿Cómo llegamos a tener una audiencia bajo todo esto? Es muy difícil. El procedimiento. El proceso para llegar es tedioso, ¿no? Ha sido tedioso, hay muchas quejas, sobre todo en los servicios administrativos, ¿no? Los servicios de la Secretaría, de los tribunales, obtener certificaciones, verificar los expedientes, es muy tortuoso. Entonces, yo particularmente estoy más que, yo diría, ilusionado con que si un abogado tiene una audiencia, por ejemplo, en mi caso, en Montecristi, pues no tener que ir a Montecristi, yo creo que es algo que todo el mundo debe valorar. Fantástico. Es fantástico. Obviamente que hay que separar, porque, por ejemplo, en el caso penal, la materia penal es un ámbito muy delicado y no puede sustituirse el juicio presencial por un juicio virtual, porque hay un contacto que se ha de tener siempre con el imputado, por ejemplo, con el defendido. El abogado tiene que estar al lado de su representado, pero también el interrogatorio a un testigo, ¿no? Un testigo no puede tener no puede tener una pantalla detrás, ¿no? Que le ayude, por ejemplo, a construir un relato. Todo eso es parte de la dinámica que pudiera suscitarse, que sería contraria a los más elementales principios de un juicio penal. Entonces, hay materias que no puede hacerse la virtualidad en la forma que se quiere. Y esto no lo han entendido, yo creo que los operadores del sistema. Pero, insisto, el problema es llegar a tener la audiencia. Y ya se están dando audiencias presenciales, pero yo lo que me parece es que desde hace mucho tiempo, si estaban restaurantes abiertos, si habían supermercados abiertos, pues yo creo que lo más lógico era que los tribunales estuvieran abiertos también, obviamente tomando las medidas sanitarias del lugar, ¿no? Abrimos los hoteles, abrimos los aeropuertos, entonces ya no tiene ningún sentido. Yo particularmente he tenido muchas reuniones en dependencias públicas. Yo estuve, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda en días recientes y las oficinas públicas del Ejecutivo han funcionado, ¿no? Hay que decirlo, mal o bien. Incluso antes del cambio de gestión, la verdad es que funcionaron mucho, ¿no? Para producir contratos a particulares, ¿no? Muy cuestionados de por sí. Y pagos, todo eso. O sea, la administración funcionó perfectamente para un grupo, ¿no? Que sabemos. Pero en el caso del Poder Judicial, pues la verdad es que faltó ahí. Y yo sé que hay buenas intenciones. El caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia me parece que tiene buenas intenciones, pero yo creo que debemos trabajar en el tema del diálogo, de generar los consensos, de entender cuáles son los actores institucionales que están llamados a jugar ese rol de interlocutores, o sea, un poquito respetar esa parte ahí, y claro. Sin embargo, Manuel, Juan Bosch decía que
Por ejemplo, en la política, el político siempre debe de ser malicioso, hay que ser malicioso. Y yo, como comunicadora también, soy un tanto maliciosa. Todo ha funcionado, todo está operando. ¿Hay algún interés en que la justicia, pueden haber algunas lecturas? Yo le he dado algunas lecturas. ¿Quién está interesado con poder dentro del sistema, en esa Suprema, en que hayan tantos obstáculos como para que el sistema de justicia no esté funcionando de manera adecuada? Porque ¿cómo tú me puedes explicar a mí que yo solicitar una certificación, algo tan simple como una certificación, sea tan complicado cuando ellos están poniendo al servicio de la gente una plataforma digital? Debería de ser más rápido incluso. O sea, hay Sí, obstáculos, pero allí hay algo raro que me gustaría saber si usted, como abogado, tiene alguna información que no manejo yo o que no manejan algunos amigos que nos siguen en este espacio. mira, la verdad es, Lindsay, que decir de una especie de conspiración es difícil, ¿no? Aunque obviamente a veces el manejo de una crisis como esta, en la forma que se ha hecho, genera pues dudas y esos planteamientos que tú bien dices, porque para nadie es un secreto que uno de los casos judiciales que en medio de una campaña electoral iban a significar un gran dolor de cabeza para el gobierno, pues era el caso, por ejemplo, de Odebrecht. El caso de Odebrecht estaba llamado a conocerse en el tiempo donde la pandemia se recrudece. Y la verdad es que no se dio y todavía es el momento que no se producen los primeros pasos ya del inicio del juicio de fondo del caso de Odebrecht. Pero la verdad es que hubiese sido bastante interesante que esas audiencias se conocieran en un medio de un proceso electoral. Estoy convencido de que si hay alguien que no iba a resultar beneficiado de eso, pues era el gobierno. Pero eso no me lleva a mí a pensar tampoco, no me lleva a mí a asegurar de que era parte de una estrategia del gobierno y de los intereses que pudiera tener para, para lograr que no se conociera el caso en ese interregno. Pero la verdad es que el manejo de la crisis, o sea, puede dar pie a que surjan Hay muchas esas dudas, lecturas porque, conjeturas, lecturas, claro, exactamente como dices. Pero sí, me porque o parece, es incapacidad, que no creo, o es incapacidad, o es algo que hay ahí, caso de Brecht y otras cosas más, Yanesi. Manuel, aunque estamos hablando de las dificultades que ha generado en el sistema de justicia el impacto de la pandemia del COVID, a mí me gustaría escuchar la opinión sobre un planteamiento que ha hecho, que se está planteando en la Cámara de Diputados, sacar del Código Penal el tema de las tres causales, que es lo que lo tiene estancado, y entonces someter, bueno, ya de hecho el diputado Rubén Maldonado ha sometido un proyecto de ley especial que podría despenalizar el aborto. La posibilidad de cuál es el mecanismo más idóneo, si eso hubiese sido preferible, si es preferible que vaya al Tribunal Constitucional, tu opinión de eso. mira, Yanesi, no hay dudas que el tema del aborto, no solo aquí, en cualquier país occidental, pues genera una discusión, yo diría que bastante ácida, ¿no? Donde se reflejan esas diferencias en la concepción social que tienen ciertos sectores, ¿no? Y ahí incide mucho el pensamiento liberal o conservador, esas escuelas, o también, obviamente, el tema religioso también. En el caso dominicano, la verdad es, Yanesi, aquí yo sí pudiera hablar de una especie de conspiración para que el Código Penal no salga nunca. La verdad es que es muy difícil poder tipificar determinados comportamientos como delitos de corrupción, porque en lo que concierne a la parte del Código Penal,
de la tipificación de los delitos de corrupción administrativa, nosotros estamos con una legislación sumamente anticuada. O sea, es algo que no nos sirve de mucho, es la verdad, ¿eh? Y que, por ejemplo, yo pongo un caso. Yo digo que en cualquier sociedad avanzada, y de hecho, por ejemplo, en España existe un tipo penal sobre ello, que es abultar la nómina pública, abultar la nómina pública con fines despiados. O sea, la designación de personas en el tren gubernamental que no reúnan ningún tipo de condición ni cualesquiera de los requisitos establecidos legalmente, y que solo se haga para fines politiqueros, eso en un estado como el nuestro, donde tenemos tantos problemas en el orden presupuestario, en el orden de las demandas sociales, que no pueden cumplirse precisamente por la debilidad del Estado en términos recaudatorios. Eso, el despilfarro de la nómina pública, ya debería tener la intervención del legislador para sancionarlo como un delito penal. Por una razón muy sencilla, no lo hemos podido hacer a través de otras intervenciones legislativas, es decir, intervenciones que se limiten a establecer eso como una sanción disciplinaria o como una prohibición sencillamente, sino que ya se precisa para mí de una intervención penal para poder hacer de esto ya algo que la gente empiece a respetar. Entonces, eso no lo podemos ver ahora mismo, o sea, pedirle sacar algo del Código Penal para poder sancionar prácticas como esa y muchas otras, incluyendo el tráfico de influencia, que no es cierto que esté tipificado en el Código Penal, que es un Código Penal, óiganse bien, de 1884. O sea, es una traducción al Código Penal francés de 1810 que se hace en 1884. Entonces, ese es el código para enfrentar la delincuencia, el código del siglo XIX para enfrentar la delincuencia del siglo XXI. Eso es imposible de admitir algo como eso. O sea, entonces, yo veo como muy válido que se utilice una legislación especial para discutir el tema de las tres causales. Que yo particularmente, yo creo que las tres causales deben admitirse. O sea, yo para mí yo estoy de acuerdo con las tres causales. O sea, yo les digo a mis amigos que una cosa es ver y entender. Nosotros somos uno de 5 países en el mundo que no admiten estas tres causales. 1 de 5 países en el mundo. Yo lo creo eso. Ahora bien, hay que respetar el proceso legislativo. Es decir, porque no es una decisión mía. Yo pienso que ahí, en esa discusión, hay elementos constitucionales muy importantes y que precisan de una regulación. Ahí iba. La Constitución es clara. Claro. Pero fíjate bien, Lindsay, yo no quiero entrar a discutir el tema del aborto porque yo creo que eso no es... Miren, señores, como está ahora mismo en el Código Penal, en el artículo 317, está tipificado como un crimen. Y aquí se hacen los abortos a diario. No, o sea, lo que quiero explicar, la respuesta del Estado Dominicano a los abortos, si precisa de una solución de un problema, no va a ser a través de un delito. O sea, no va a ser a través de un código penal. Olvídense de eso. Que el derecho penal no resuelve ninguno de esos problemas. Eso es un problema de salud. Por eso es que hay que sacarlo de ahí. Por eso hay que sacarlo. Por eso hay que sacarlo. Manuel, finalmente, no quiero cerrar el programa sin escuchar tu opinión respecto a la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral, porque hoy precisamente la comisión integrada por 9 senadores se reúne, encabezada por Ricardo de los Santos, que es quien la pide, se va a discutir el tema, muchos debates al respecto, se habla de los supuestos independientes, yo no sé de quién, porque aquí todo el mundo responde a alguien, la sociedad civil tiene una campaña tremenda
y se identifica como independientes cuando nunca lo ha sido. Tenemos el ejemplo de por lo menos 3 jueces de la Junta Central actual que se vendieron como independientes y fíjate el mal trabajo que les rindieron a la nación. O sea, y bueno, ¿y la política para quién es? Para los políticos. ¿Y quiénes son los que escogen y quiénes son los que están involucrados en la política? Son los políticos. Pero hay una autodescalificación de un grupo de los mismos políticos que han comprado el discurso de un grupo de sociedad civil que tienen acceso a los medios más que quizás los mismos políticos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se debe de, según tu criterio, escoger esos miembros de la Junta Central Electoral? Mira, Lindsay, en días pasados en un programa que me invitaron, pues yo creo que decía que yo creo que ciertamente debemos ver o entender bueno, que los miembros de la sociedad civil o las personas que sean independientes de los partidos políticos no necesariamente garantizan pues un buen trabajo al frente de la Junta Central Electoral. Yo creo que el ejemplo de ahora pues lo pone de relieve. Pero igual tampoco, yo pienso que hay un tema de credibilidad, un problema de credibilidad muy grande que tiene la Junta Central Electoral con todo lo que pasó. Creo que llevar políticos a la Junta Central Electoral o personas muy vinculadas políticamente también puede ser un mal que yo creo que no es necesario meternos en esa dinámica en la actualidad. Yo pienso que hay que volver al modelo de esa junta de César Estrella Sadalá. Yo pienso que ese debe ser el norte. Es difícil porque hay muchos independientes que no son independientes realmente. Es decir, yo digo que a veces... No probado, digo yo. Manuel, sé que lo han probado, porque no es porque te digo. Los partidos tienen sus independientes. O sea, yo sé que eso es algo que existe, ¿no? Y que se ha dado en el pasado. Ahora, hay que tratar de buscar un equilibrio dentro de esos independientes. Yo creo que la sociedad demanda de una Junta Central Electoral que esté a la altura de lo que viene, ¿eh? Porque vienen muchas cosas. Es decir, un nuevo gobierno tiene mucho que ofrecer, ¿eh? Y obviamente van a seguir esas denuncias de uso de los recursos del Estado y ahora desde el gobierno, porque no va a parar, eso no va a parar. Y no va a parar por la sencilla razón de que aún el presidente Abinader pueda tener la mejor de las intenciones. Recuerden ustedes que el uso de los recursos del Estado no se limita a un tema del Distrito Nacional. O sea, hay que ver los ayuntamientos, como históricamente pues han confundido completamente lo que es la política con el ejercicio de la función administrativa. Es algo pasmoso, yo diría. De modo que esa junta va a tener que lidiar con esos aspectos de seguir la implementación de la ley 15-19, la ley orgánica del régimen electoral, que yo creo que se quedó todo por hacer con esa ley, sobre todo con las sanciones que establece respecto al uso y abuso de los recursos del Estado, que fue lo que más, yo creo que ese es el tema más importante. O sea, lo peor que podemos sacarle a esa anterior Junta Central Electoral es que nada de lo que haya acontecido, que dejó a todo el mundo atónito, nada, absolutamente nada tuvo consecuencia alguna. Es increíble que aquí pasara lo que pasara en febrero y no hubo responsables. O sea, hubo una desvinculación del director de cómputos, el pobre, porque al parecer fue el único y todos los miembros de la Junta Central Electoral, del Pleno, estaban totalmente ausentes, no sabían de nada. O sea, entonces, en el derecho penal se habla de la responsabilidad por omisión. Es decir, usted tiene unos deberes que debe cumplir. Entonces, no es que usted de repente diga, no, yo no me enteré de esto. No, pero usted debió haber sabido, porque es su responsabilidad fiscalizar. Claro, es su responsabilidad saberlo.
Entonces, Sí. yo creo que el país todavía merece respuestas. Y no es bueno, no es saludable que de repente todo esto se quede así porque ya pasó, las elecciones fueron un éxito, las últimas elecciones se dice que fueron un éxito, aunque obviamente votaron al 45% de las personas. Es decir, ¿qué hubiese pasado si vota el 70%? También porque Pero, hubo... Manuel, yo siempre digo que fueron un éxito porque aquí vivimos criticando mucho los partidos políticos, pero también hay que reconocer cuando lo hacen bien. Los partidos colaboraron bastante para que las elecciones se Claro, hicieran bien es así, y soportaron es así. muchísimas cosas y responsabilidades de la gestión de la Junta Central Electoral y Así pusieron es. el interés del país por encima de lo de ellos mismos. Así que Y algo eso fue más más, el partido que la propia Junta. y algo más, Yanesi, el resultado favoreció. Es decir, Sí. imaginemos un resultado pegado con una junta como esta. Óyeme, no, la verdad que Cualquier cosa hubiese pasado. ya con la crisis que veníamos ya. Pero yo insisto, es eso de que no hay consecuencias, no hubo consecuencias para nada, o sea, funcionarios que abiertamente amenazaban con pruebas contundentes. Y al fin de cuentas, lo único que llegó aquí fue un caso de una compra de unas cédulas, donde a una persona ni siquiera la condenaron, porque llegó con un acuerdo del Ministerio Público para no hacerlo. Porque lo correcto era tomar a esa persona que de seguro no lo tomó de su dinero para comprar esa. Hay una estructura criminal, porque eso es lo que pasa, que hay estructuras criminales que se forman para eso, para el tema de la compra de cédulas de votos en el día de las elecciones. Y me refiero a la compra de conciencia, sobre todo lo que pasó en octubre, que no tuvo consecuencias, a pesar de ser algo evidenciado, lo que pasó luego en febrero y lo que siguió pasando en todo el proceso electoral, no hubo consecuencias para nada de eso. Manuel, te agradecemos muchísimo este tiempo que Gracias a nos has ti, Lindsay. dedicado. Y dime Yanesi algo, también. Manuel, ¿tú crees en cábalas, en ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que sí, a veces, a veces yo, No, es difícil te no lo creerlo pregunto en un pueblo como este. porque ahora hay mucha especulación con las dos gomas, los dos neumáticos que se le pincharon al presidente Luis Abinader rumbo Lindsay, a Montecristi, yo a Manzanillo. acababa de ver en estos días un reportaje sobre la limusina que usa el presidente Trump, que Ajá, de hecho se cambió ahora el vehículo, una cosa impresionante. Pero sí. yo creo que al menos un vehículo de un presidente que se le queden las gomas, o sea, se le pinchen las gomas, es algo sorprendente. Entonces, dos gomas. La verdad que es algo muy extraño, pero es posible, como dirán, lo que sí es cierto que un vehículo de esa naturaleza, de esa envergadura, debe tener un blindaje en las gomas, los neumáticos, que los hay de hecho. Run flat, debieron ser run flat. Yo Por le ejemplo, la recomiendo al Ruflat, equipo de exactamente. seguridad. Sí, le recomiendo al equipo de seguridad del presidente que utilice gomas Run Flat, Claro, claro, que pueden que seguir de hecho hay rodando. muchos vehículos europeos, por ejemplo, que vienen con este tipo de neumáticos, los Run Flat, que no importa que se te pinchen, siguen hasta, hasta ciertos lugares, lo que Exactamente. brinda mayor seguridad a quien maneja ese vehículo y a los que van en él. Pero bueno, las cábalas, no fue una, fueron dos, y bueno, y empiezan las especulaciones y cosas, que es cierto, que no, y vuelve el tema de, bueno, el político es malicioso, hay que pensar siempre en las distintas razones por las cuales se le pincharon dos neumáticos al presidente de la República. Señores, así hemos Ay, finalizado por el día de hoy. Gracias, Manuel. De verdad que sí, ojalá gracias, tenerte gracias. más a menudo aquí en Por la Sí, Mañana, claro, porque claro. nos quedan pendientes tantísimos temas que, bueno, no pudimos abordar. Yanesi, espero que ustedes tengan una muy buena semana, que sea productiva, y ya nos veremos, mis queridos amigos, a partir de mañana temprano, a partir de las 8 de la mañana. Dios mediante. Bye bye. Bye.